Hey, ¿qué hay, viajeros? Tenemos la llegada del segundo personaje del banner de las memorias, y es la princesa Araune. Así que si quieres saber si vale la pena incluir a esta waifu a tu equipo, pues quédate hasta el final y lo sabrás. Han de saber que ella cuenta con una gran variedad de habilidades, tanto ofensivas como defensivas, y de support, los cuales son muy buenos, ya que nos ayudarán a poder romper una gran variedad de escudos del rival, como también podrá ayudarnos a regenerar vida a nuestros aliados. Dentro de los ataques que ella posee, los que más resaltan son su ataque de tomo por 3 hacia un enemigo, el cual puede que te sirva en más de una ocasión, ya sea para farmear cats o para romper uno que otro escudo de forma neutral. También cuenta con su ataque de fuego por 3 en área y su ataque de luz por 3 en área. Estos dos ataques te van a poder permitir romper varios escudos al rival en pocos turnos, como también podrás causar una gran cantidad de daño. Por el lado de sus habilidades de support, aquí tenemos la habilidad de curación en área, la habilidad de regeneración de vida, el cual tiene el efecto secundario de aumentar la resistencia a oscuridad en un 15%, así que los ataques de este tipo no nos harán mucho daño. Y también cuenta con la habilidad de poder aumentar en un 15% las defensas mágicas. También cuenta con lo que viene a ser la habilidad de resurrección, el cual puede ser usado solamente 3 veces por turno. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, pues se trata de curar a todos nuestros personajes en combate, y además de ello nos aumenta la barra de salud en una cierta cantidad. Es decir, si nuestro HP era de 1000 puntos al comenzar el combate, ahora al usar el ultimate de Araune podremos obtener hasta 1200 de HP, o sea un 20% adicional, lo cual nos viene genial, ya que los enemigos del limbo suelen hacer mucho daño. Al nivel 1 el aumento de salud es de un 20%, ahora al llegar al nivel 10 la barra de esta sube hasta un 25%. Con respecto a sus pasivas, la primera de estas genera que Araune aumente su ataque de luz y fuego en un 30% durante el comienzo del combate. Debido a esto podremos causar una gran cantidad de daño al rival, lo cual nos sienta muy bien, ya que de esta forma aprovecharemos al máximo su daño. Y la segunda pasiva consiste en que mientras Araune se encuentra en la fila de adelante, nos va a aumentar la defensa mágica en un 10% de todo nuestro equipo. Debido a esto podremos aguantar mejor los golpes del rival, ya que en más de una ocasión el enemigo al entrar en modo de furia, como bien saben, suele hacer una mayor cantidad de daño. Con todo lo visto, de seguro te preguntas en qué tier se encuentra Araune. Pues déjame decirte que ella se encuentra en lo que es la tier A, ya que dispone más que todo de habilidades para ser de support que de DPS. Aparte de ello, en un futuro no muy lejano se tendrá su versión X, el cual cuenta con las mismas estadísticas que ella, pero cuenta con un nuevo y mejor repertorio de habilidades, las cuales generan que sea una de las mejores bailarinas del juego actualmente, ya que nos puede brindar un BP por turno, el cual será de mucha utilidad y mucha falta. También puede atacar 4 veces de forma seguida con su ataque, ya sea de abanico o de hielo, y luego tiene la capacidad de regresar a la parte de atrás, entre otras habilidades. Esto hace que la versión X de Araune se posicione en la tier SS, a diferencia de su versión regular, que como mencioné se encuentra en la tier A. Entonces, ¿vale la pena invocarla? Pues eso depende, ya que por un lado, si recién has empezado a jugar y no cuentas con ningún personaje que pueda curar y regenerar vida, y además de ello te gusta el personaje, pues podría ser una muy buena opción, ya que cumple el rol de apoyo y atacante. Por otro lado, si cuentas con personajes como Ophilia, Cyrus, Alfin, entre algún otro más que pueda cumplir muy bien su rol de support y atacante, lo mejor sería que ahorren sus gemas, ya que para el combate final contra Santos no se suele llevar a Araune de forma regular, debido a que hay mejores opciones que ella realmente, y pues lo que se busca tener serían personajes que puedan atacar de forma múltiple, digamos de 5 a más, y además que nos brinden regeneración de vida de forma permanente. Al igual que Richard, Araune se agrega al banner de las memorias,
por lo que posteriormente al llegar un nuevo personaje como Rondo o Rinju, se tendrá la oportunidad de que al momento de hacer los pulls no salga alguno de estos dos personajes. He de mencionar que si quieres saber acerca de las novedades traídas por la Update 2.0.1 al juego, puedes enterarte de todo esto haciendo clic aquí. Como también si quieres saber más acerca de las Soul Weapons, puede que te interese este vídeo de aquí.